tenemos este momento y nos piden calcular el momento último de la sección. Directo a los bifes, calcular momento último. Momento último, si estamos trabajando con materiales ideales, es sinónimo de plastificación total. Vamos a ver más adelante, cuando hablemos de materiales reales, que ya lo vieron con Luis. En reales hay una diferencia entre último y plastificación total. Si es ideal, a veces lo llamamos último, a veces lo llamamos de colapso, a veces lo llamamos de plastificación total. El nombre que me gusta a mí es plastificación total, todo el resto son condicionales y menos correctos a mi modo, pero bueno, estamos calculando ese momento flexor. Si queremos calcular ese momento flexor, ¿cómo hacer mi diagrama de tensiones? Compresión arriba, tracción abajo. Compresión arriba, tracción abajo, fantástico. Y la ¿Y qué línea más es? neutra, tienes que fijarte donde el área superior es igual al área inferior. Bien, vamos a ver eso dentro de un rato, está bien, pero vamos a ver dentro de un rato. ¿Y qué más sé del diagrama de tensiones antes de saber eso? Que el sigma de fluencia máxima es igual al sigma, bueno, que ambos sigmas de fluencia son iguales en tracción y compresión. Bien, eso es dato. ¿Qué me dice eso de mi diagrama? ¿Cómo es este diagrama? Es una función sinusoidal. Es un arcotangente. ¿Cómo es este diagrama? Constante. Dos rectángulos constantes. Son dos rectángulos constantes que tienen compresión arriba y tracción abajo, y como me estaba diciendo Lucas, tienen ambos el valor de sigma de fluencia, que en este caso particular son iguales en módulo. Entonces, si me piden plastificación total o momento último para materiales ideales, dos rectángulos, y ambos rectángulos tienen su respectiva tensión de fluencia. Si yo quiero calcular el momento generado por esto, necesito utilizar mis ecuaciones de equivalencia. Y es por esto que ahora les dije hace un ratito, por más que estemos haciendo flexión simple y no tenemos esfuerzo normal, no tenemos esfuerzo axial, necesitamos incluir la ecuación de equivalencia del esfuerzo axial. ¿Sí? ¿Venimos bien? Sí, Felipe, bien. Entonces, vamos a usar las dos ecuaciones de equivalencia, porque las dos nos dan información. No tener esfuerzo axial no es un dato menor, no es que como no lo tengo en cuenta, es un dato que me da el ejercicio. No tenés esfuerzo axial. Entonces, este diagrama de tensiones tiene que ser algo que logre no tener esfuerzo axial. Entonces, planteamos mis dos ecuaciones de equivalencia. N es la integral de sigma, el momento es la integral de sigma por z, y el valor del esfuerzo axial es 0. Esto es una ecuación importante y necesaria, no es algo que puedo despreciar porque no tengo esfuerzo, porque yo ya sé de antemano que esto es igual a 0. Y el esfuerzo axial, acá Tacoma lo está poniendo como T menos C, y la razón que lo está poniendo T menos C es porque si yo integro este rectangulito de acá, puedo hacer la integral de este rectangulito en su área, y después este rectangulito en su área, y eso es lo que Tacoma está llamando T y C. C es la integral de las compresiones, T es la integral de las tracciones, que es, en este caso particular, integrar la tensión de fluencia en su respectivo área. Vamos a ponerle acá, para aclarar que son áreas distintas, área más y área menos. Esto de dividir el diagrama en C y en T vale siempre, tenga o no tenga esfuerzo axial. Tengo una compresión, tengo una tracción, el esfuerzo axial es la diferencia entre estos dos. Si la tracción le gana a la compresión, el esfuerzo axial es positivo. Si la compresión le gana a la tracción,
el esfuerzo axial es negativo. Como no tengo esfuerzo axial, estos dos valores deben ser iguales. Entonces, la integral de las tensiones, estas, en este área, debe ser igual a la integral de las tensiones estas en este área. Voy a remarcar un segundo. Entonces, estoy llamando área positiva a esto. Es el área negativa esa, perdón, es el área que se encuentra comprimida, y área positiva a esto, que es el área que se encuentra traccionado. Todo lo de arriba está comprimido, todo lo de abajo está traccionado, porque esto es el eje neutro, y en este caso particular, como estoy en plastificación total, no solo está traccionado y comprimido, sino que está con tensión de fluencia. ¿Me siguen? Sí. La distancia esa del eje neutro no sabemos, ¿no? No tengo ni idea todavía. O sea, lo pusimos ahí por el medio para no ponerlo en el baricentro, pero... Claro, yo adivino de antemano que no va a estar en el baricentro, pero porque yo ya sé previamente que como la sección no es simétrica, esto no va a quedarme en el baricentro nunca. Entonces lo tiré en algún lugar y ahora vamos a calcular en dónde está ese lugar. No sé exactamente dónde me cae, lo puse en algún lugar. Joya. Bien, si T y C tienen que ser iguales, lo que tengo entonces es que, dado que estas dos cosas son iguales, el módulo, estamos trabajando acá en módulo, como son iguales en módulo, estas dos cosas tienen que ser iguales. Y esa es la ecuación que yo quería, la que dijo Lucas estaba bien, pero yo primero quiero pasar por esta ecuación. Lo que es igual no son las áreas, lo que es igual es la tensión por el área. Como estamos en el gran caso particular, que la tensión de fluencia positiva es igual que la tensión de fluencia negativa, entonces sabemos que esas dos áreas tienen que ser iguales. Pero es solo porque las dos tensiones son iguales. Y esto remárqueselo y anótelo bien claro, porque es muy, pero muy y demasiado común que la gente vaya de una y haga esto, y esto solo vale por esto. Les damos un ejercicio que tienen un valor distinto a tracción que a compresión, no pueden igualar áreas. Y hay mucha gente que ha automatizado, como dijo Lucas, no digo que Lucas sea tu caso, pero hay mucha gente que ha automatizado, como viene por ese lado, dicen las áreas son iguales. Y dan para adelante con que las áreas son iguales. Las áreas son iguales si estas cosas son iguales. Si estas cosas no son iguales, tienen que plantear esta igualdad. ¿Se entiende hasta acá? Sí, perfecto. Bien. Esta es la igualdad que tienen que plantear. Dale. ¿Por qué me habías dicho que, o sea, vos asumías que el eje neutro no era baricéntrico porque la sección no es simétrica? Claro. La sección respecto al eje Y, que es donde tenemos la flexión, no es simétrica. Ok, y eso también está relacionado con que los sigma de fluencia son iguales, entonces por eso asumís o no tiene nada que ver. O sea, sí. Si el eje Y es eje de simetría y adicionalmente tenemos esta condición, las dos cosas, si la tensión de fluencia, compresión y atracción son iguales y también el eje Y es eje de simetría, solo en ese caso el eje neutro te queda baricéntrico. Ah, ok, bien. Porque, Eso ¿qué quería pasa? saber. Para tener un eje neutro no baricéntrico con la plastificación, lo que yo necesito es un diagrama de sigma que plastifique distinto y plastifique primero arriba o primero abajo. Si tengo esto así, en régimen elástico, ¿cómo me queda sigma? En régimen elástico. Lineal. El momento
sin normal, sin nada. Exactamente. Me queda lineal con el 0 pasando por acá. Sí. ¿Dónde empieza a plastificar primero? Abajo, Abajo. creo. Entonces, cuando esto empiece a plastificar, te plastifica esto y esto no. Sí, Te movió la línea neutra. bien, ok. Entonces, debido a que el baricentro no te quedó en la mitad de la altura, y eso se genera porque esto no es simétrico, como esa sección no es simétrica, este baricentro no te queda en la mitad, esta distancia no es igual a esta distancia, plastifica primero abajo, y eso generó que se movió se movió la línea neutra. Ok, ¿Sí? buenísimo. Sí, gracias. Entonces, por eso yo, de antemano, pero porque vengo haciendo esto hace un par de años, ni la pensé y de una sabía que se movía. En el caso de ustedes, lo debería haber aclarado, pero sabemos que se mueve ese eje neutro. Si tienen duda de si se mueve para arriba o para abajo, las cuentas se las van a resolver, pero estaría bueno que empiecen a ver que se movía para arriba. Porque si plastifica abajo primero, se te mueve para arriba. Si plastifica arriba, se te mueve para abajo. ¿Sí? Sí, gracias. Genial. Bien. Y esta ecuación de acá, que en realidad es esta, o sea, si quieren remarcar la ecuación importante es esta, que debido a que tenemos igual sigma a tracción que a compresión, vamos a usar esto de igual a áreas, es lo que vamos a utilizar para lo que me preguntó Agus antes, que es ¿cuánto vale X? Esa distancia X, yo sé que se movió para arriba, pero no sé cuánto vale. Para ver cuánto vale, tengo que calcularlo, y para calcular este X es que voy a utilizar esta distancia, esta ecuación de área igual área. Entonces, volvemos a dibujar lo mismo acá, y quiero calcular esta distancia X, que es una incógnita, y vamos a utilizar que el área del lado positivo es igual al área del lado traccionado. ¿Cuánto vale el área total de mi sección? 12C Pregunta por simple. 6B más C por 8B. Bien. Lo que está haciendo es este rectángulo más este rectángulo, 6C por 2C más 8E por E. Ese es el área de mi sección. Este es un dato del ejercicio, y entonces yo sé que el área total son 80 centímetros cuadrados. Si yo tengo esta relación simple, puedo decir de una que si esto es igual a esto y la suma de las dos cosas es el área total, entonces el área traccionada o el área comprimida es igual a 40 centímetros cuadrados. Si no tengo la suerte de que los dos sigmas de fluencia son iguales, no les cambia nada. Es un número más que tienen acá, y esta será, para inventar, 30% de esto, pero la suma tiene que dar 80 y tendrán números distintos para tracción que compresión. Si los sigmas son distintos, no cambia mucho las cuentas, simplemente lo tienen que tener en cuenta. Bien, entonces sabemos cuánto valen estas áreas, y de acá es que vamos a despejar el valor de X, porque el área traccionada es función de X. Entonces nos ponemos a calcular cuánto vale el área traccionada. ¿Cuánto vale el área traccionada? 12 por X. 2 por X. Entonces el área traccionada vale 12 por X, y adicionalmente sabemos que el área traccionada vale 40 centímetros cuadrados, y podemos despejar cuánto vale X, que es 10 centímetros. Esta es la distancia metida de esta abajo respecto a la cual cambia el sentido. Para aclarar por las dudas, yo podría haber planteado mi incógnita con un X por acá, perfectamente válido. ¿Por qué elegí medir desde abajo y no medir desde arriba? Porque no te cambia la la sección. Sí, creo que me lo dijeron correctamente, me hablaron dos al mismo tiempo, pero
abajo tengo un cuadradito simple y sencillo de calcular, arriba tendría que partir eso en 2 cachos. Es más fácil la cuenta por abajo, entonces agarramos por abajo porque era más fácil. Y eso es importante porque te ahorró 2 minutos en un parcial. Bien. Calculo X y acá Tacoma, no me acuerdo bien el ejercicio de por qué no nos ponemos a calcular el área comprimida, pero nos ponemos a calcular el área comprimida. Y el área comprimida, ya me acordé, bien, perfecto. Debido a que este área de acá, justamente como me dijeron recién, cambiaba, o sea, tengo un ancho de 8B y pasa a ser un ancho de 2E, el C era la resultante de compresión que tenía acá. Si se acuerdan antes, en el dibujo anterior, acá había una resultante que era C. Esta C, de forma inteligente, la habían separado en un C1 más un C2. Donde C1 es la compresión que aplica en este área de acá, y C2 es la compresión que aplica en este área de acá. Esto es para simplificar las cuentas, lo vamos a ver en un segundo por qué. Y entonces nos interesa saber cuánto es el área violeta y cuánto es el área verde. Entonces es simplemente hacer un poco de geometría. El área total, la suma de los dos, es el área comprimida, que vale 40 centímetros cuadrados. El área 1 es la fácil de calcular, que vale 8E por E, y me da 32 centímetros. Y para el área 2, pueden hacer lo que hizo Tacoma, de hacer esta expresión ligeramente complicada, o lo que hubiese dicho yo, 40 menos 32, 8. Pero bueno, separaron el área comprimida en este área violeta y este área verde. ¿Se entendió lo que hicimos? No el por qué, porque no expliqué el por qué. Pero ¿se entendió qué hicimos? ¿Sí se entendió? Bien. La razón que Tacoma hizo esto de separar tracción, compresión y compresión es porque ahora lo que queríamos calcular era el momento que genera este diagrama de tensiones. ¿Y cómo vamos a calcular el momento que genera este diagrama de tensiones? Con la otra ecuación de equivalencia. ¿Cómo era mi otra ecuación de equivalencia? El momento es sigma x por distancia en z diferencial de área. Tengo que integrar tensiones por distancia en el área. Botón incorrecto. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo integrarían ustedes tensiones en el área? ¿Cómo? Dando T, C1 y C2. Bien. Esta distancia z, ¿cómo se mide? Desde el baricentro. Desde el baricentro. Esto lo vamos a volver a hablar dentro de un ratito, pero es desde el baricentro. Acá está G y voy a medir distancias respecto a ese G, porque las solicitaciones se calculan respecto al baricentro y este señor de acá es una solicitación calculado respecto al baricentro. Entonces tenemos que medir distancias del baricentro. Y acá es donde digo que cuando hacemos flexión no terminamos haciendo integrales, estamos integrando esto, pero en vez de integrar funciones, lo que vamos a decir que la integral de sigma por distancia en el área es igual a este valor t por esta distancia, más el valor que sería c por la distancia al baricentro de c, pero el punto de aplicación de c era difícil de medir, y es por esto que lo dividieron en un C2 y un C1. Porque esas distancias son fáciles de medir, son los baricentros de esos rectangulitos.
Si yo usaba el C total, tenía que buscar el baricentro de esa sección en forma de T complicada. Sí, hay una pregunta por ahí porque esto lo expliqué No, bastante es el mal. mismo que esto. Ya está. ¿Está? Bien, siento honestamente que esto no lo estoy explicando de forma muy clara, entonces estoy a la espera de que alguien me diga, no me quedó claro. Explícalo de vuelta, a ver. Por favor. Claro, de vuelta. Vuelvo un segundo para atrás entonces, porque tal vez lo debería haber explicado acá. Yo voy a calcular esto de acá. En vez de calcular esa integral, lo que voy a hacer es, siempre respecto a g, calcular, así como estoy calculando la normal como t menos c, voy a calcular el momento como t por la distancia t más c por la distancia AC, donde la distancia t es esto, medido desde el baricentro hasta t, y la distancia AC es esto, medido desde el baricentro hasta C. Nótese que los dos van con más, porque respecto al baricentro, esta flecha genera este momento. Y respecto al baricentro, esta flecha genera el mismo momento. Tanto C como T respecto al baricentro generan un momento que tiene este sentido. Es el mismo ¿No me signo importa que el tiene. signo de la terna? Te importa el signo de la terna, pero es el mismo, o sea, el momento que genera esto. Es justamente un momento que hace así, que comprime arriba y que tracciona abajo. De hecho, si son felices, a mí me hubiese gustado dibujar las flechas al revés, y eso ya es tema totalmente de estética y Ok. puntos de vista. A mí me hubiese gustado que la compresión vaya para allá y esta tracción vaya para allá, pero por estética. O sea, como se entiendan ustedes, no sé cómo lo explicó Luis, para dónde dibujó las flechas, es exactamente lo mismo. Lo importante no es esta flecha, sino, lo importante es que sean consistentes. Este momento, esta flecha y esta flecha tienen que generar el mismo momento, el mismo, tienen que tener el mismo signo. Y el signo que tengan estas dos cosas tiene que ser el signo que tiene este. ¿Se entiende o fue también muy confuso? Lo que a mí me tiende a pensar, no sé si está bien lo que voy a decir, pero a mí me tiende a pensar que esas flechas que están ahí de T y C me hacen un momento negativo, las dos, y ese momento en I es positivo. Por eso pregunté lo de los ¿Por signos de qué terna, sentís que es un momento negativo esto? porque siento que es entrante. Se puede pensar directamente con el valor tipo de la tensión, que por ejemplo la tensión en la parte traccionada es positiva, entonces Z desde el baricentro va a ser positivo, más positivo, Sí. y después la tensión es negativa y distancia desde el eje Z va a ser negativo, positivo, entonces momento positivo. Sí, eso. Y sin mirar las flechitas. Eso es lo más correcto. Si le gustó la fórmula de Tati, me gustó a mí también. Nuevamente, si es tema de flechas, a mí la flecha me gusta dibujarla para allá, pero entiendo que hay gente que le gusta dibujarla al revés, si quieren dibujar las flechas. Si no, fórmula de Tati, no dibujen flechas y directamente piensen que este es positivo porque tiene sigma positivo y una distancia positiva en Z, y este es negativo porque tiene sigma negativo y una distancia negativa en Y. Y por lo tanto, ambos terminan generando un momento con el mismo signo.
Una pregunta con eso de distancia positiva y distancia negativa que siempre me lo confundo. ¿Significa distancia positiva? Sí, entiendo eso, pero a mí me confunde si es que a donde yo voy es el negativo, entonces ahí es negativa, o es por dónde estoy parado. ¿Por dónde estoy parado? Yo estoy parado acá. Ese punto está en una distancia positiva. ¿Dónde ¿Cómo? estás vos parado? Ok, sí, ahí Este sí. punto está en el lado positivo. Sí. Entonces, para T, que está aplicado acá, está en el lado positivo. Ok, perfecto, listo. C está aplicado acá. Entonces, C tiene una distancia negativa. Listo, excelente. Muchas gracias. ¿Todo el mundo sí? ¿Hay algún no? Bien, si entendimos esto más o menos, entonces vamos a calcular el momento como el valor de T por esta distancia más el valor de C por esta distancia. Ahora, esta distancia de acá no es la mitad de este rectángulo. Esta distancia de acá es la distancia al punto de aplicación de C. Y ojo que el punto de aplicación de C no es la mitad de esto, es el baricentro de esto. Y el baricentro de eso claramente no está a la mitad de la altura de eso. ¿Sí? Entonces, yo tendría que buscar la distancia desde este baricentro a el baricentro de esta cosa. Que esa distancia es difícil de calcular porque tendría que ponerme a calcular el baricentro de esto. Entonces, en vez de calcular la parte de C como el momento generado por C como el momento de C más por la distancia al punto de aplicación de C, es donde vino todo este lío. Estábamos por acá. Y vamos a calcular el momento que generaba C como el momento que genera C1 más el momento que genera C2. El momento que genera C1 va a ser desde G hasta C1, que es el baricentro de esto. El momento que genera C2 va a ser desde G hasta C2, que está aplicado en ese baricentro. Y ahora sí escucho la pregunta. Sí, no, que vos tenés parte de sigma positivo que están en el Z negativo, pero solo te interesa donde está aplicado T, o sea, en el baricentro. Claro, porque estoy buscando la resultante. Todos estos sigmas pasan a esta resultante. Listo. ¿Alguna otra duda? Entonces, lo único que nos falta es calcular el momento, que va a ser el valor de T, que es fácil de calcular, lo vamos a calcular en un ratito, por la distancia desde acá hasta acá. Más el valor de C2 por la distancia de acá hasta acá, más el valor de C1 por la distancia de acá hasta acá. Si se entiende esto, nos ponemos a hacer esas cuentas. Entonces, el momento en C, que es nuestra ecuación de equivalencia, esto es lo que venía recién ahora, y tal vez hubiese sido bueno ponerlo antes, es... Ah, sí, perdón. Lo tenemos que calcular como el valor de la fuerza por la distancia del baricentro, más el valor de la fuerza por la distancia del baricentro, más el valor de la fuerza por la distancia del baricentro. Y acá nos preguntan, ¿es necesario determinar la posición del baricentro? ¿Tengo que reducir el baricentro? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, me parece porque, ¿cómo se llama? Al no tener resultante, vos el momento lo podés poner en cualquier lugar y va a seguir haciendo el mismo efecto. No tenés que reducir el baricentro. Puedes tomar desde abajo, ponerte, es más fácil medir. Bien, no sé si todo el mundo lo entendió, Agustín, pero en principio grábenselo, yo no recomiendo tanto hacer esto. Te va a simplificar un montón las cuentas, pero siento que la gente se equivoca más cuando hace este tipo de cuestiones. Ustedes pueden calcular el momento respecto a donde se les cante.
No tiene que ser necesariamente el baricentro. Si calculan momento respecto a un punto que no sea baricéntrico, lo que tienen que hacer es reducir el nuevo sistema al nuevo punto. Ahora, como estamos en el caso particular de flexión simple, el momento respecto a G y el momento respecto a cualquier punto, por ejemplo, este, va a ser igual, porque no tengo esfuerzo axil. Si tuviese esfuerzo axil, tendría que trasladar mi esfuerzo axil y cuando reduzco mi nuevo sistema de fuerzas a este punto. Como no tengo esfuerzo axil, el momento respecto a G es igual al momento respecto a este punto A, y es igual al momento respecto a cualquier punto, y es por eso que podemos no calcularlo respecto al baricentro, y podemos calcular el momento de estas cosas respecto a este punto A, o respecto a cualquier otro punto, que vamos a elegir otro punto dentro de un rato. Entonces, la respuesta a la pregunta es necesaria calcular la posición del baricentro. La respuesta es no, porque como C y T son iguales, es decir, no hay esfuerzo axil, estos dos esfuerzos forman una cupla, y entonces el momento generado por esa cupla no depende del punto respecto al cual calculamos momento. Como C y T es igual, y esto es una cupla, vale. Si es flexión compuesta, no, porque si es flexión compuesta, estas dos cosas no son iguales, y cuando calculo momento respecto a un nuevo punto, tengo que tener en cuenta la influencia de trasladar mi esfuerzo axil. ¿Se entendió esto? Sí, se entendió. Bien. Entonces, como no tengo esfuerzo axil, estas dos cosas son iguales, forman una cupla, puedo tomarla respecto a cualquier punto. Puedo calcular respecto al baricentro y hacer esta integral respecto al baricentro, o puedo tomar momento respecto a otro punto. ¿A alguien se le ocurre algún punto particular donde quieran calcular momentos? Uno que Aparte de la... coincida a una de las fuerzas. Exactamente. De C2, Lo de que C1. hizo, creo que lo hizo Tacoma, si fue Augusto te pido disculpas. Voy a empezar a decir Augusto para darle un poco de crédito. Perdona, Augusto. Agosto. Agosto, como no quería calcular el momento debido a tres fuerzas, porque si yo me paro en A, tengo que ver el momento que hace esta, el momento que hace esta y el momento que hace esta. Agosto se paró en este punto, que voy a llamar punto T, y calculó momentos respecto a otro punto, por ejemplo, el punto de aplicación de T, y vamos a calcular momento respecto a acá, y por lo tanto vamos a calcular la distancia entre T y C2, y después la distancia entre T y C1. Y por lo tanto, el momento flexor que generan las tres fuerzas es igual a C1 por esa distancia 1, más C2 por esa distancia 2. Esto es simplemente para ahorrarnos algunas cuentas. Si lo hacen respecto al baricentro, calcular las distancias va a llevar un poquito más de tiempo y tienen que calcular tres fuerzas. Agosto, porque es vago, se paró acá, dijo no tengo esfuerzo axil, es todo lo mismo, y calculo momento respecto a este punto usando esta distancia de 2 y esta distancia de 1. ¿Se entiende? Asumo que eso es un sí. Sí, se entendió. Bien, entonces, como Agosto es vago y Agosto nos armó esta presentación, yo creo que hubiese hecho lo mismo que Agosto, no estoy criticando a Agosto. Vamos a calcular únicamente la suma de los momentos generados por C1 y por C2 usando la fórmula que vimos recién. ¿Cuánto vale la distancia 1? ¿Cómo calculo la distancia 1? Desde acá hasta acá. 4 espesores, ¿no vale? Vale la mitad de X, que son 5E,
más un E más medio E. No, Bien. sí, claro. Me gustó. Es igual, creo que... ¿cómo hiciste la cuenta de vuelta, perdón? Vale, la mitad de X, que eran 5E, o sea, 2E y medio, Sí. vale el ancho de un espesor, que es la diferencia entre 5 y 6, que es donde aplica C2, Bien. Lo que y medio hiciste más. vos es, como conocemos cuánto vale X, conocemos que eso vale E, y entonces hiciste desde acá hasta acá, que vale 2,5E, más E, más la mitad del E, que eso te da 4 espesores. Claro. Eso es lo que hizo, no, estoy pensando tu voz, no reconozco tu voz, perdón. Lo que hizo Agosto fue ligeramente distinto, obviamente todos los caminos deberían llevar a Roma. Lo que hizo Agosto es, desde acá se fue hasta el borde, y ese es el X sobre 2. Después le sumó estos 6 espesores, y después le sumó, no, ¿qué hizo Agosto? Se vino acá. Le sumó esto. Creo que fue directamente desde hacia arriba. Hizo X2 más esa... Ah, hizo lo mismo, está bien, perdón. Está bien, sí, hizo lo mismo. X sobre 2 más esta distancia, que era E, más la mitad del espesor. Hizo lo mismo exactamente que habíamos hecho recién. Fantástico. Esta es la parte donde más gente se confunde, no, donde mucha gente se confunde. Tomar estas distancias, la gente se marea, como me mareé yo recién, y nos mareamos más si lo dejamos expresado en función de E. Si tiene números, tal vez nos equivocamos menos. Pero sí, hizo lo mismo, hizo esto, más esta distancia, que es 6E menos X, que vale E, más la mitad del espesor, porque vamos al baricentro de ese rectángulo. Hacemos las cuentas, y si hacemos las cuentas, de 1 nos da 8. Calculemos de 2. ¿Cómo calculamos de 2? Igual 2,5 de más medio E, o sea, 3E. Exacto. Desde acá hasta acá, más la mitad de esta distancia, que vale E, que esa distancia, Augusto, en vez de llamarla E, la llamamos 6E menos X. Pero desde acá hasta acá es X sobre 2, más la mitad de esta distancia, que es esto, y nos da 3 espesores. Es decir, 6 centímetros. Tenemos las distancias. ¿Qué nos falta calcular? Para calcular esto. Las resultantes de cuánto vale C1 y cuánto vale C2. ¿Cuánto vale C1 y cuánto vale C2? Valen lo mismo, ¿no? O sea, estábamos en plastificación total, que era un rectángulo constante. Son rectángulos constantes, correcto, pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que integrar ese rectángulo, lo dibujo acá chiquitito todo. Mi diagrama de tensiones es esto. Y tengo que integrar este rectángulo, que es un valor constante de sigma, pero en áreas distintas. Sigma de fluencia. Entonces, el C1, te escucho, dale, sigma de fluencia. Yo lo multiplicaría por el área, pero no sé si estoy haciendo bien. O sea, el área por 8E por E. Exactamente, o sea, es eso. Yo tengo que integrar, o sea, C1 es la integral de mi sigma en el área asociada a 1. Tengo que integrar un valor constante en un área que es directamente 8E por E. Porque es constante en el área. Entonces C1 es sigma de fluencia por 8E por E. Que esto es lo que llamamos área 1. Agosto hizo esta cuenta y ese área 1 son 32 centímetros. Ya lo habíamos calculado antes.
si se acuerdan, hace unas 2 filminas. Y si calculamos C1, nos da esta cantidad de kilonewtons. ¿Cómo vamos a calcular C2? Tenés miles de formas, o sea, La forma más corta. Tenías el área total. Como el área 1 es 32 y el total era 40, es 24 por 8. Bien, para mí tenemos que calcular sigma de fluencia por el área 2, que es 24 por 8, nos da un poco más chico, 192 no nos da iguales porque el área 2 es más chica que el área 1. Conociendo cuánto vale C1 y C2 y conociendo las respectivas distancias, calculamos el momento como la cuenta esa, sumamos y este es el valor del momento que genera la plastificación total de esta sección asimétrica. Entonces, la complejidad no viene solo por asimetría material, sino también viene por asimetría de los diagramas de la sección. ¿Alguna duda de esto que se me hizo extremadamente largo y confuso y estoy satisfecho con mi desempeño? Felipe, yo tengo una pregunta. En vez de complicármela con todo lo de C, T, todo eso, ¿no podía agarrar directamente la integral, o sea, MC igual a la integral esa, dividirla en 3, usar la otra ecuación de equivalencia para sacar SX, digamos, y integrar sobre todas esas áreas? Es lo mismo que hicimos, no entiendo la diferencia. Claro, o sea, sin separar en T, C, todo eso, o sea, hacer toda una cuenta. ¿Y cómo dividís tu integral en 3? La de, o sea, si arranco desde arriba, hago hasta E, después de 7E menos X, o sea, todo con distancia al baricentro, digamos. Integro, y después integro, digamos... Claro, pero si tu baricentro está acá, tenés que hacer una integral desde acá hasta acá. Una integral... No puedo integrar, digamos, desde menos algo hasta el positivo, que sería hasta abajo de todo, digamos. Ah, sí, perdón, tenés razón. Podés integrar todo esto y después sumarle este pedacito por el salto de espesor. ¿Eso querés hacer? No, claro, no, pero también tendría que separar el otro, cuando cambia el sigma también lo tendría que separar, digo yo. La verdad es que no tenés que hacerlo, podés hacerlo. Lo único que tenés que cortarla es en el cambio del espesor. Yo podría juntar C2 y T en una sola cosa, si quiero. Llamala como quieras, llamala Pedro. A esa fuerza Pedro la puedo juntar toda, total tiene todo el mismo espesor. Matemáticamente te da, me parece que es más confuso didácticamente, pero no tenés por qué separar esos dos pedazos. Perfecto, gracias. Ahora, cuando hagas esa integral, terminás haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros. La integral de la tensión por la distancia es calcular la fuerza por una distancia. Sí, claro. Y esto que estoy explicando, que intenté explicar, que tal vez quedó medio raro, va a ser más útil cuando tengamos flexión compuesta y plastificación parcial. Y no hay que intentar evitar hacer integrales, porque acá es sencillo porque la tensión es constante. Cuando tenés plastificación parcial y tu tensión varía linealmente, ahí esa integral, si te quieres poner a integrar funciones, es donde se te va a complicar un poco. Perfecto.